Pues nada, en una carrerita me he venido al set, porque hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y aprovechando esta fecha, Lucía Corral, nutricionista en Nutriburgos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Hoy día de celebración. Hoy es día de celebración, el Día Internacional de la Mujer, y hemos dicho, pues aprovechando esta fecha, que tenemos la sección de nutrición, pues vamos a hacer un mix. Eso es, vamos a hablar un poco de salud hormonal y de cómo influencia la nutrición en la mujer, que al final somos la mitad de la población mundial y tenemos también nuestras peculiaridades a nivel, sobre todo hormonal. Lucía, ¿y cuántos mitos y comentarios hay alrededor de la alimentación durante el ciclo menstrual? Pues los hay, que no son pocos, hay un montón. Luego sí que me gustaría explicar un poco pues, los momentos, por así decirlo, importantes a nivel hormonal en el ciclo vital de la mujer, explicar un poco también en qué consiste el ciclo menstrual, que a veces lo confundimos con la menstruación y que no es lo mismo, y luego también hablar un poco de la osteoporosis, que es un poco lo que más asociado está ya cuando, bueno, pues cuando dejamos de ovular, cuando llega ya la menopausia. Entonces, por abordar un poco todo. Venga, pues vamos a poner los puntos sobre las is, así que empezamos y vamos a determinar, como decías, los momentos hormonales que tiene la mujer a lo largo de su vida. Sí, eso es. Si pasamos en la siguiente diapositiva, bueno, he puesto como un poco la evolución desde que somos pequeñitas, desde que somos bebés hasta que ya pues nos volvemos mayores, la senescencia, la ancianidad. Entonces tendríamos, por así decirlo, 3 puntos. Nuestro ambiente hormonal va a ir cambiando a lo largo de la vida, que eso es muy importante decirlo. Entonces tendríamos la menarquia, que es el primer momento de nuestra primera menstruación, que también aquí depende un poco, cada mujer pues le toca en un momento, me refiero a veces es a los 10 años, a veces a los 12, Oye, a veces los 14, aparece y desaparece. también. A mí fue lo que me pasó. Ahí me vino una vez y se me fue. Y hasta los 18 no volvió a aparecer. Pues eso a veces es habitual, sobre todo a los primeros años cuando no hay, bueno, pues cuando hasta que se regula un poco ese ciclo, pero es verdad que es una de las cosas que quería hablar, que al final no tener un ciclo regular es una señal de que algo está fallando y hay que mirar a ver qué sería eso. Sí, que no podemos dejarlo a la ligera de decir las tengo regulares y no, sino eso que es. hay que ir un paso más allá. Sí, sino pensar el por qué. Luego también durante nuestra etapa fértil, por así decirlo, durante cuando sí que tenemos esa menstruación mensualmente o cada 35 días, tendríamos la segunda etapa, que sería la del embarazo y la lactancia, y luego lo que he dicho, ya al final, los últimos años, tendríamos la menopausia. Entonces, aquí os he puesto un ciclo menstrual, que eso, quería dejar claro que al final a veces se confunde, hablamos de menstruación, y no es lo mismo la menstruación que el ciclo menstrual. El ciclo al final es el conjunto de todas las fases. Que esto es importante, que es un síntoma, un signo vital que tenemos las mujeres, que nos diferencia de los hombres, claro. Y bueno, al final un ciclo saludable tradicionalmente se trabaja como el ciclo de 28 días, pero es importante que se sepa que tanto si dura 21 como si dura 35, dentro de ese intervalo sería completamente saludable. Vale, o sea, entre 21 y 35 falla. días. Lo que pasa es que se establece, por norma general, por así decirlo, 28 días, pero que puede ser hasta 35 y es completamente normal. Exacto. Entonces, sí que es importante diferenciar dentro de este ciclo, diferentes fases. Tendríamos la primera fase, la fase folicular, que dentro de esta fase ya distinguimos la fase menstrual, que serían esos días, al final se empieza a contar desde el día en el que nos baja la regla, en el día en el que sangramos por primera vez. Entonces, la fase menstrual duraría depende de mujeres, hay algunas que les dura 3 días, a otras les dura incluso 7 días, depende un poco de cada una. Y estaría dentro de lo que os digo, de la primera fase, que es la fase folicular. Y luego, ahí en mitad del ciclo tendríamos la fase ovulatoria, que aquí hay mujeres que lo notan porque puedes tener como un pinchazo a nivel del abdomen. Sí que es verdad que se nota, ¿eh? A mí con los años lo he empezado a notar. Hay mujeres que sí, hay mujeres que no, pero bueno, sí que va cambiando un poco también nuestro contexto hormonal. Y luego la fase lútea, que aquí sería como la segunda parte del ciclo, y en esta fase lútea, al final,
es lo que la última semana sería un poco lo que se conoce como el síndrome premenstrual, que también a veces se escucha hablar de él y por supuesto existe. Entonces, para que veamos un poco cómo se engloba todo esto a nivel hormonal, os he traído una imagen que no me voy a meter a explicar, pero simplemente quería que se viera que al final están pasando durante este ciclo menstrual, están pasando cosas a nivel hormonal, pero también a nivel del tejido. El revestimiento del útero va cambiando, porque al final ese sangrado es porque se desprende el endometrio al final del ciclo. Y también, por supuesto, va habiendo cambios. Mira, ahí tendríamos el folículo inmaduro, que es ese óvulo que va a liberar nuestro ovario, que va madurando hasta el punto de la ovulación, que es cuando ya ese óvulo pues cae de sale, por así decirlo, de nuestro ovario, y luego cómo se va degradando si no hay, por supuesto, esto en caso de que no haya fecundación. Claro. Y cómo se va degradando hasta que al final nuestro propio cuerpo pues lo reabsorbe. Sería un poco, no es que cuando tengamos la regla nuestro ovario salga y sea eso lo que está provocando el sangrado, sino que al final nuestro propio tejido lo va reabsorbiendo, por así decirlo. Lucía, ¿y durante estos días es normal que tengamos cambios en el apetito? Es decir, durante los días tengo menos hambre, otras más ansioso. Sí, es normal, y esto se debe precisamente a las hormonas. Porque a veces igual nos sugestionamos un poco, decimos, uy, como estoy los días previos, es que tengo más hambre sí o sí. El síndrome premenstrual se asocia a una caída de estrógenos. Los estrógenos al final también son un poco como precursores de la serotonina, de la hormona de la felicidad. Entonces, por eso buscamos en los alimentos alimentos como más palatables, como más ricos, como buscamos ese dulce que tanto se demanda a algunas mujeres los días antes del ciclo menstrual. Ah, vale, o sea que es completamente normal. Es normal, pero no del todo, me refiero. Habría que ver también, sobre todo lo que hay que tener presente es si nuestro ciclo, conocer nuestro ciclo, ser consciente de, vale, estoy ovulando, estoy diferenciando bien la primera fase, la fase folicular. En esa primera fase solemos tener más energía, estar más enérgicas, tenemos mejor tolerancia a los hidratos de carbono, porque también a nivel hormonal pues nos lo favorece. Y luego de ser consciente del momento de la ovulación, que también se puede ver por cambios en el flujo vaginal. Es decir, la alimentación se puede adaptar a nuestro ciclo menstrual. Eso es. Y incluso en deportistas es una de las estrategias que se utiliza. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, no sabía. Porque al final hay determinados momentos en los que tenemos más fuerza, entonces tenemos más capacidad de, por ejemplo, pues hago halterofilia y quiero aumentar las cargas que estoy levantando, pues las tendría que hacer en la primera parte del ciclo, porque coincide con el mejor momento hormonal. Sí, que estamos más enérgicas. Exacto. Sin embargo, si yo tengo una competición y la tengo en la segunda parte del ciclo, es verdad que pues estoy más cansada, tengo menos energía, entonces también hay que tenerlo presente todo el rato. Y en ese que comentábamos, ¿no?, en el síndrome premenstrual, que tendemos a demandar cosas más dulces, más apetitosas, ¿podemos cambiar un poco nuestra alimentación para que no nos demande tanta, porquería, entiéndase por porquería, por los chocolates, tal, ya sabemos? Sí, lo que podemos hacer es... Alto contenido de calorías. Sí, sí, nos aclaramos. Lo que podemos hacer es estar más saciadas, es decir, pues esos días incluir algo más de fibra, consumir algo más de fruta, algo más de verdura, y también a la hora de prepararlo, pues hacerlo de forma que nos resulte más apetitoso. Pues igual esos días, en vez de hacerme un puré de calabaza y puerro, pues a ese puré de calabaza y puerro le voy a añadir un poco de curry o incluso unas pipas de calabaza por encima, sobre todo para eso, para saciarnos, y el hecho de estar saciadas va a evitar que tendamos a comer esos alimentos. O incluir más comidas a lo largo del día también podría ser. ¿Aumentar la proteína estaría bien o no? Sí, también sería una buena estrategia, pero por el tema de la saciedad. Al final eso nos va a ayudar, lo que te decía, si al final yo no tengo tanto hambre a lo largo del día, si estoy saciada, me va a resultar más llevadero esa necesidad de tomar dulce. Y luego,
a la hora de tomar dulces, si lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo es dulce, podemos darle cosas dulces, pero que no tengan por qué ser porquería, como habíamos dicho. Claro, sí, todo es chequearlo. Y luego si llegamos a la menopausia, Sí, eso claro, es. también aquí hay muchísimos mitos sobre la alimentación, sobre que da igual lo que comas que vas a engordar sí o sí, y luego, por supuesto, el tema de la salud de los huesos. Sí, con la menopausia, la caída de los estrógenos hace también que nuestro metabolismo se ralentice, por eso es normal que en el ambiente perimenopáusico, tanto antes como hasta que ya le hemos pasado, tengamos, pues, se aumente de peso, pero lo que es súper importante es la prevención de la osteoporosis en este punto, porque lo que os decía, la caída de los estrógenos pues nos puede provocar, bueno, aquí he puesto un poco dos imágenes para que se vea un poco la diferencia entre el hueso sano y el hueso con osteoporosis, que es más poroso, aumenta el riesgo de fragilidad. Entonces es súper importante en alimentación el calcio, la vitamina D, que ahora vamos a ver un poco, y también es muy importante el ejercicio de fuerza, que aquí a veces como que nos da también a las mujeres más miedo el Sí, levantar peso. de unos años aquí era como, como ejercicios de fuerza, a ver si va a hipermuscular, y no, ahora está más que demostrado que no se hipermuscula, Sí, ni muchísimo menos, eso y que es. tiene bastantes beneficios. Sí. Y entonces, respecto a lo otro que podemos hacer, por ejemplo, para aumentar los alimentos, consumir más alimentos ricos en calcio, que siempre nos vamos a los lácteos, pero que bueno, os he puesto también otra imagen para que quien esté por ahí, por casa, que lo chequee de otros alimentos que también son ricos en calcio, pues como pueden ser las espinacas. Ya veis que los lácteos, es importante, que esto lo hemos comentado alguna vez, que los lácteos que consumimos sean enteros, para que mantengan esa porción grasa que siempre hablábamos que hacía falta para que se absorbiera la vitamina D. Entonces, los lácteos enteros, las sardinillas, por ejemplo, el brócoli, sobre todo el tronco del brócoli, tiene mucho calcio. ¿Qué podemos hacer con el tronco? Pues echarlo en un puré o echarlo en un... Bueno, sobre todo echarlo en un puré que luego lo vamos a triturar y no se va a notar, aunque haya quien le gusta, ¿eh? A mí no me desagrada, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Te gusta? A mí sí me gusta, ¿eh? Sí, pues mira, el Soy tronco muy fan sí del que... brócoli, desde Sí, hace pero pocos años. ¿el tronco? Sí, sí, el tronquito. Genial. Sí, sí me gusta. Genial, Yo lo salteo. A ver, aquí mis recetas, aquí. Un taller de cocina vais a tener que hacer. Cualquier día nos tenemos que poner aquí un hornillo o algo, que es lo que nos falta ya, ¿eh? Y nos ponemos ahí a cocinar Total, mientras vamos total. haciendo, La preparamos verdad que- tuppers, nos vamos ya a casa con el tupper para cenar, todo listo. Estaría bien. ¿Verdad? Joder, qué idea, madre mía, qué portento. Y luego también, en cuanto a la vitamina D, que es la otra imagen que os he puesto, la fuente principal es el sol. Por eso en el confinamiento se puso tan de moda, se dio tanta Sí, que importancia. la gente que se hacía analíticas justo después del confinamiento, nadie tenía vitamina D en su sitio. Exacto. Entonces, aparte del sol, ¿qué podemos hacer a nivel nutricional? Aumentar el consumo de estos alimentos ricos en vitamina D. Los quesos, los pescados azules, los mejillones. Pero también los podemos huevos. aprovechar esta sección, Lucía, para dar la clase de English. Total. Cheese, salmon, sun. La verdad es que no me había dado ni cuenta de esto de Pero está muy la gráfico, se ve inercia. muy Por bien. eso la he cogido. Porque he Está dicho, mira, fenomenal para aprender idiomas. Aquí Te de pones todo. una serie, pues te pones 8 magazine, chico, y tienes también la Hoy mini clase de inglés. repasamos- hoy Hoy repasamos repasamos los alimentos. alimentos. Seguro que hay algún peque viéndonos que... No, y mayores también, no te creas, También, que a mí ya también. me va bien, ¿eh? Sí. Entonces, lo que os decía antes, sobre todo lo más importante es que cuando consumamos alimentos ricos en calcio tengan grasa para que esa vitamina D se absorba, porque tanto el calcio como la vitamina D es como que van en tándem. Entonces se necesitan el uno al otro para absorberse y por eso es súper importante para los huesos. Y hablábamos de esos ejercicios de fuerza, Eso es. también la alimentación sin el ejercicio, no se Algo entiende. nos falla. Qué si no- guapas estáis aquí, muy buenas, ellas. Gracias. Estamos serias y formales. Ah, estáis muy bien, estáis fenomenal. Muchísimas gracias por Nada, a ti, venir una Sandra. semana más a 8 Magazine, también a tus compañeras. Estamos en este Día Internacional de la Mujer y yo también os quiero felicitar por esa iniciativa que lleváis, por ese emprendimiento. Y así que enhorabuena, Muchas compañera. gracias. Un placer Nada, teneros por aquí. lo mismo. Dale recuerdos Vale, a Marina y Alba. hecho. Y nosotros